Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a Cómo Vivir en Plenitud. Ya es la hora del café y con este calor puede ser un frappé, un té helado, lo que sea, lo que cada quien decida. Hoy vamos a hablar de la paz mental o paz interior. Les saluda como siempre su servidora Blanca Almanza, doctora en calidad de vida y facilitadora de grupos con enfoque humano. Yo les recuerdo que este podcast, este programa, este proyecto tiene la intención de mover sus maneras de pensar y las mías también. Así que los invito a dejarse llevar por mi voz y mis recomendaciones, mis comentarios, todo. También los invito a seguirme por mi canal de YouTube en Cómo Vivir en Plenitud canal y en TikTok, y obviamente califiquen este capítulo con 5 estrellitas. Si no quieren poner 5, no pongan nada, déjenlo así, déjenlo. Y vamos a hablar de qué es la paz mental y hoy por qué es tan perseguida, pero para esto, ay, tómenle al café. Parece, creo yo, que ya nos dimos por vencidos casi todos y nos quedamos con que la felicidad no existe, o que es pasajera, o que es inalcanzable, o que simplemente pues ya no importa. Ya mejor decimos, lo único que quiero es paz, lo único que quiero alcanzar es la tranquilidad. Ya parece que todos nos dimos por vencidos y dijimos, pues la felicidad puede esperar. Hay cosas más placenteras como quizás, en vez de decir quiero ser feliz, es gozar, no engancharme, vivir al día, bajarle las expectativas en este mundo vertiginoso. Es suficiente hoy, parece, con tener salud, y le digo yo a mi hermana, tener dientes para poder comer y tener un techo donde vivir, y lo demás, pues híjole, ya es ser muy ambicioso, andar persiguiendo felicidad y todo que sea perfecto es muy ambicioso. Claro, que les digo que sale a veces todo al revés, porque buscar la paz mental, híjole, creo que esa es todavía más ambición. Seguramente esto nos puede llevar a una reflexión, así que vamos a darle una revisada. ¿Qué necesitamos? Paz, tranquilidad, felicidad, gozar, vivir al día, bajarle las expectativas. ¿Qué necesitamos? Hoy vamos a revisar esto. Si estamos en estados emocionados, alterados, enojados, frustrados, o nos metimos en muchos líos, lo más seguro es que busquemos la paz mental, ¿sí o no? Entonces vuelvo al programa anterior de lo anterior, depende. Y con eso de la paz mental pensamos que ya estaríamos del otro lado, o simplemente cuando estamos en medio de la tormenta con un montón de problemas, pero un montón, problemas de familia, de enfermedad, de económicos, el ruido es tanto que lo único que queremos es que se resuelvan los problemas y estar en paz. Ya no buscamos, híjole, ser felices, cumplir con nuestros sueños y nuestros deseos, alcanzar nuestras metas famosas. Entonces, se dan cuenta que todo depende del lugar en donde nos encontremos para saber lo que ocupamos y necesitamos, pero es muy importante darme cuenta. ¿Qué pasa cuando estamos siempre, o por lo menos casi siempre, en relativa calma? ¿Qué será lo que ocupamos? ¿Más calma o más emoción? Quizás estamos acostumbrados a vivir en una manera alocada, intensa, y para esto, ¿cómo le vamos a hacer? Con eso es más que suficiente. Quizás queremos vivir de una manera con el justo medio, parsimoniosa, con suficientes intensidad, y luego menos y luego más. Hay diferentes tipos de retos a los que cada uno de nosotros le apostamos, y todo tiene que ver con qué: el contexto de vida, la edad, la personalidad y las necesidades. Cuando estamos en medio de una enfermedad que queremos sanar, y a poco no, díganme,
si eso es suficiente para estar bien. Pero ¿por qué cuando estamos sanos no es suficiente y queremos meterle el acelerador a la vida? Cuéntenme, reflexionen. Es muy importante darnos cuenta que nos ocasiona paz mental. ¿Qué es para nosotros paz mental? Muchos piden paz mental, estar en paz interiormente, en paz emocional, pero ni siquiera saben qué es, o qué les provoca esa paz, o por qué en ese momento desean estar en paz. Hay personas que tienen paz mental al saber que tienen dinero suficiente para sus necesidades, sí o no. Simplemente si yo sé que tengo dinero para pagar la renta, para comer, o para viajar, o para la necesidad que sea, con eso ya estoy bien. Hay quien tiene paz después de haber pagado sus deudas. Hay quien tiene paz mental después de salir de una enfermedad. Hay quien tiene paz después de resolver un problema con la familia. Se siente en paz, se siente que cerró un folder, que cerró algo. Entonces, siempre debemos de hacer una reflexión cuando digo quiero tener paz mental. ¿Qué significa eso? ¿Qué tal si ahorita estás en paz mental pero no te das cuenta, no lo valoras? Qué triste que el ser humano tengamos esa dificultad para identificar cuando estamos bien, y solo cuando estamos mal deseemos estar bien. Según todo lo que vemos en estas páginas que buscamos en el internet para encontrar salidas y respuestas, según estos conceptos, la paz interior es una sensación de calma en la que dejamos de luchar contra los pensamientos y las emociones negativas y perturbadoras. Es un estado en el que nos apartamos mentalmente y emocionalmente de los problemas y conflictos cotidianos, pero díganme ustedes, ¿cómo se le hace? ¿Cómo se le hace? Se los juro que es con mucho entrenamiento, y cuando digo mucho es que es un montón, porque todo depende ¿de qué? De nuestra personalidad, de nuestras formas de ver el mundo, de nuestras expectativas. Si como lo recibimos, este mundo, así como lo vemos todos los días, está muy ligado a nuestra historia, a nuestras creencias, a nuestro carácter, a nuestro temperamento, y también al momento de vida por el que estemos transitando. Lo mejor es, en mi experiencia, el autoconocimiento para irle haciendo, para irle resolviendo. Si sabemos cómo somos, por lo menos ya estamos del otro lado y sabemos o nos podemos enterar de qué nos pasa y cómo encontrar las herramientas para sobrevivir, sobre todo en las crisis existenciales que tenemos a lo largo de nuestra vida. No podemos esperar que, tengamos una vida plana, perfecta, sin ir hacia abajo, sin ir hacia arriba. Así no es la vida. Pero quizás sí, en este autoconocimiento más parsimoniosa, con más herramientas, menos inestable, pero no inestable de que pasen acontecimientos, menos inestable emocionalmente o más manejable. Esto es lo ideal, porque la vida no está a nuestro contentillo, ni a nuestra disposición, así como que quiero este número de situaciones para resolverlas y después quiero este número porque con más ya no puedo. Nunca sabemos con cuánto más podemos. En la vida de todos los días sí ayuda mucho, de verdad, todo lo que dicen y lo que todos sugieren en la vida de todos los días, todas las páginas de internet, los libros, las reflexiones, la religión, todo funciona cuando te dan opciones, alternativas para vivir mejor, comer bien, hacer deporte, practicar
Todo, meditación, yoga, escuchar música, cantar, bailar, aprender algo, pertenecer a grupos terapéuticos o pertenecer a un grupo. Eso al ser humano le permite tener más o menos las cosas manejables, pero no todo. ¿Por qué? Porque las relaciones, incluso dentro de todos estos grupos o nuestro entorno, las relaciones se desgastan. Es que tiene que pasar algo, es decir, podemos estar obsesionados en que todo sea perfecto y no es así, y por el puro desgaste mío y de los demás va a haber un desequilibrio. Si nosotros tenemos o nos procuramos con muchas o con algunas actividades dependiendo de nuestro momento de vida, tenemos más oportunidad de vivir en equilibrio. No se trata de llenarnos de actividades para evadir nuestra responsabilidad en el trabajo o como padres. Hay actividades que debemos hacer en familia para que funcione más o menos. Si yo en familia tengo cierto deporte que me gusta hacer, sin darme cuenta voy a trabajar en el deporte, voy a fomentar una nueva actividad y al mismo tiempo mi relación con los demás, en cómo funciono en un grupo. Por eso es muy bueno tener distintas actividades en el día, pero entendiendo que aún así hay un desgaste de algo y voy a tener que modificar algo. Les cuento que cualquier técnica como estas que les estoy diciendo que utilicemos para estar con paz mental o en paz, no es mágica. Es un medio. Por ejemplo, un masaje o hacer deporte no nos va a hacer sentir relajados así en automático si tenemos un montón de asuntos pendientes como deudas, por ejemplo, o si tenemos una pérdida. Va a ser una herramienta que nos va a permitir irle haciendo, pero no es mágico. Es obvio que lo que nos dará paz si tenemos deudas sería pagar las deudas y no necesariamente ni el deporte ni el masaje, ¿sí o no? Si estamos pasando por un duelo, lo más seguro es que la paz mental y emocional venga apoyada por la familia, los amigos, el día a día, pasar por el duelo e ir resignificando la experiencia. Eso nos traería paz mental, no necesariamente inscribirme a un grupo, la yoga, la meditación, quizás no. Solamente son medios, así que si estamos en una situación de crisis, podemos intentar hacer una cosa y otra, pero lo más importante es darnos cuenta de cómo somos y qué nos pasa para ver qué camino seguir. Hay una técnica muy efectiva que me gustaría compartir y la aprendí a raíz de una tragedia. Les platico que tenía, ya no la tengo, a una amiga entrañable que era como mi hermana, más de 30 años de amistad. Ella estuvo muy enferma, tuvo una cirugía y yo fui a visitarla. Platicamos y estaba ella muy animada, muy recuperada, muy optimista, casi como si nada, después de una cirugía grave. Fíjense que nos reímos de nuestras aventuras y travesuras. Ya saben, cuando uno es joven, todo acelerado y aventado, y ya después uno de viejo, se le hace chiste todo, ¿no? A los 2 días siguientes me avisaron que estaba en terapia intensiva, intubada. Yo no lo podía creer. Así fue, con trombosis pulmonar. Me permitieron entrar a terapia intensiva, a verla. Y saben, el ambiente era tan confrontante en esa sala fría. Había 3 mujeres moribundas, en camillas, sedadas obviamente. Las enfermeras estaban sentadas mirando su teléfono y platicaban como sin nada. La televisión estaba a todo volumen. Ellas dormidas.
El ambiente era raro, era confrontante. Yo con el dolor de ver a mi amiga inerte, dormida, mientras las personas continúan con su vida. Para nosotros los dolientes, una desesperación y un dolor aterrador de ver a alguien ahí dormido sin que te pueda escuchar. A pesar de eso le hablé. Una de las enfermeras sí me sugirió que platicara con ella. Dígale lo que necesite decirle, dígale quién es. Y cuando comencé a platicarle a mi amiga, ella movía un pie de repente, como si me escuchara. Primero el derecho, luego el izquierdo. Fue muy poco tiempo el que me permitieron estar ahí con ella, pero fue la última vez que la vi con vida y supuestamente con vida, porque ya parecía tan dormida que se había ido de este mundo. Al día siguiente falleció. Les cuento esto porque me confrontó tanto que me fui a ese lugar en donde todos los problemas se terminan y nosotros, los humanos, necesitamos estar en la rayita para darle el justo valor a los problemas. Hacemos de una situación un torbellino naturalmente por nuestro modelo emocional en el que vivimos. Les platico que yo en ese momento, en aquel día que fue hace poco, hace 2 semanas, tenía muchas situaciones que resolver, me sentía abrumada, cansada, alterada, muchos asuntos familiares pendientes. Les prometo que cuando estuve en esa sala de terapia intensiva, entonces encontré muchas respuestas. Les di un valor distinto a mis propios problemas. Le bajé a las expectativas. Aprendí a darle un valor distinto a cada una de las situaciones que tenía que resolver. Pensé en mi amiga. Se terminaron los problemas. Ya todo lo terrenal se quedó. Y ella se fue y todos los demás se quedaron haciendo su vida como esas enfermeras en el teléfono, en su contexto, a pesar de estar en el mismo lugar. Pero su situación era distinta. Ellas reían y veían en el teléfono el TikTok, a pesar de tener a 3 personas moribundas a su lado. Ella se fue, los hermanos se quedaron peleados, unos entre otros. No se hablaban y bueno, se fue sin reconciliarse con nadie, y todo por cuestiones económicas. La pelea por una casa fue eterna, por un terreno. Entonces, mi sugerencia es que muchas veces nos tenemos que ir hasta ese sitio muy radical, y no siempre, pero algunas veces. Si funciona, ¿qué pasaría si hoy me fuera de este mundo? Si hoy tuviera una enfermedad terminal, ¿le daría la misma importancia a esa cara que me hizo un hermano, a esa persona que no me saludó, a ese pequeño detalle? ¿Sería igual? De verdad, esa técnica de irnos a este lugar algunas veces funciona para disminuir la presión que se siente ante una situación. No es para todo, ni para que todos tengamos que irnos hasta el fin del mundo y a lo peor, pero en algunos casos sí es para sentirnos menos presionados, es para sentirnos distintos, ayuda a dimensionar qué fue lo que me pasó y cómo me impactó. La verdad es que les cuento que esa diferencia no solamente la pensé, sentí algo en el cuerpo que se fue, esta sensación de desolación, esa experiencia de tocar finitud, esa vulnerabilidad, es algo que se siente más que se piensa.
Y como soy muy reflexiva, les digo, pensé en ese instante que la vida son solo experiencias, no son buenas ni malas. Yo tuve que quitarle el juicio de valor a lo que me atormentaba, que si me ofendió fulanito, fulanita. La vida es solo una experiencia o muchas experiencias. Quítenle el juicio. No es que fue bueno o malo, solo es. Y después, de ahí hay un punto de partida para seguir experimentando en nuestra vida. Entonces la paz mental o la paz emocional va a ser más posible alcanzarla en la medida que encontremos estas técnicas que a nosotros nos pueden funcionar. Además de que podamos aceptarnos con todo esto, con lo que somos y con lo que hacemos, y soltemos el dolor que nos provoca el otro o la otra. Seguramente nuestra sabiduría interna va a hacer su trabajo. Hay que confiar. Vamos a estar lo suficientemente cerca de las personas que nos hacen bien y lo suficientemente lejos de las personas que no son adecuadas para nosotros. Así suena muy fácil. No es fácil, pero todos son experiencias. Pocas cosas son necesarias para ser feliz al hombre sabio, pero nada satisface al tonto. Esta es la razón de que gran parte de la humanidad sea tan miserable, ¿sí o no? Yo les deseo que tengan un día lleno de reflexión y que inventen sus propias técnicas, así como yo. Simplemente dense cuenta de cómo funcionan y cómo impactan ciertos eventos en su vida. Hasta la próxima. Bye bye.